Imagina ese momento, quizás durante una meditación profunda, en medio de un periodo de intenso estrés, o incluso a través de una experiencia aparentemente banal, pero que resuena profundamente en tu alma. Es un instante de claridad súbita, un velo que se levanta, revelando la naturaleza ilusoria de muchas de las creencias que sostenían tu realidad. Percibes los engranajes ocultos detrás de tus patrones de comportamiento, el incesante diálogo interno que a menudo dicta tus elecciones, la cacofonía del mundo exterior que antes parecía tan real y urgente. Y entonces, el silencio. Un silencio que al principio embriaga con su paz, una sensación de alivio por haber emergido de un incendio psíquico a la serenidad del aire fresco. Hay una sensación de libertad, de haber finalmente comprendido algo fundamental. Sin embargo, con el tiempo, ese silencio comienza a adquirir una tonalidad diferente. Ya no es la quietud de la liberación, sino un vacío donde antes había propósito y dirección. El significado de las cosas, que antes parecía tan obvio e inquebrantable, comienza a desvanecerse, no como un evento dramático, sino como una lenta y gradual desaparición. Es como si la llama interior que iluminaba tu jornada se extinguiera silenciosamente, dejando tras de sí solo una penumbra de cuestionamientos. Te percibes vacilante en buscar nuevos logros. La energía para perseguir tus objetivos parece haberse disipado. No es una postración causada por la desesperación, sino un agotamiento profundo, casi sagrado, un cansancio que paradójicamente trae consigo una extraña paz, pero también una inquietante inmovilidad. Y en ese vacío, una voz sutil comienza a susurrar, una pregunta lacerante que resuena en tu alma. ¿Por qué me siento tan vacío ahora que finalmente veo la verdad? Esta es la encrucijada inesperada, la paradoja raramente mencionada en los caminos del despertar espiritual. Nos hace creer que la iluminación encenderá un propósito ferviente, que la disolución de las ilusiones nos hará brillar con una claridad radiante. Pero para muchos, especialmente aquellos con sensibilidad aguda, los buscadores introspectivos, los empáticos, la experiencia es otra, un vaciamiento del vaso, un raspado de todos los motivos superficiales, hasta que el propio deseo se vuelve algo desconocido. Carl Jung, el visionario de la psicología analítica, comprendió profundamente esta intrincada fase de la jornada psíquica. La describió no como un callejón sin salida, sino como un terreno sagrado, un espacio liminal de profunda transformación que se sitúa entre el desmoronamiento de las estructuras del ego y el lento y gradual nacimiento del self, la totalidad psíquica. Esta tierra de nadie interior puede ser aterradora en su quietud, un lugar donde la antigua motivación, alimentada por la necesidad de aprobación externa y por la identificación con la persona, se desintegra, dejando solo la materia prima, bruta, de lo que aún no ha sido moldeado. Es crucial entender que esta aparente pérdida de impulso no es una señal de fracaso o regresión. En cambio, Jung la veía como una etapa esencial en el proceso de individuación, la jornada de volverse un individuo completo e integrado. Es la fase de la crisálida en la psique, donde la oruga de la vieja identidad se disuelve en una forma amorfa antes de emerger como la mariposa del... La motivación que antes sentías estaba profundamente ligada a tu ego, a esa imagen que construiste para navegar por el mundo, la persona de Jung. Querías ser admirado, validado, aplaudido. Tus esfuerzos estaban dirigidos, consciente o inconscientemente, a mantener esa fachada, a cumplir con las expectativas sociales, a alcanzar los estándares que te habías impuesto o que creías que los demás esperaban de ti.
El éxito se medía en términos de reconocimiento externo, de logros tangibles que pudieran reforzar esa identidad construida. Sin embargo, al despertar, comienzas a percibir esa máscara por lo que realmente es: una construcción, una adaptación, necesaria quizás en las primeras etapas de la vida, pero que ya no resuena con tu ser más profundo. Ves la artificialidad de muchos de los juegos sociales, la vacuidad de perseguir constantemente la aprobación ajena. Te das cuenta de que esa motivación externa, aunque poderosa en su momento, se basaba en una necesidad de validación que ahora comienza a disolverse. Como resultado, las metas que una vez reverenciaste, los objetivos que te impulsaban con tanta fuerza, ahora te resultan extraños, incluso carentes de sentido. Fueron escritos por un yo que ya no existe en la misma forma. Esto crea un silencio inquietante en tu interior, como un actor que sale del escenario y olvida sus líneas, no por confusión, sino porque el guión ya no resuena con su alma. Te sientes sin rumbo, no porque hayas perdido tu dirección intrínseca, sino porque te has despojado de la identidad que requería un destino predefinido, una meta específica para sentirse válida. No perdiste tu impulso vital, simplemente superaste el combustible que una vez lo alimentó: la necesidad de una validación externa constante. Este estado de aparente inercia, esta falta de la antigua motivación, es lo que Jung denominó, tomando prestado el término de la alquimia medieval, la nigredo o fase de oscurecimiento. En la alquimia, la nigredo representa la putrefacción, la disolución de la materia prima antes de su transformación en algo nuevo y más valioso. Psicológicamente, simboliza el encuentro con la sombra, con las partes oscuras, reprimidas e inconscientes de nuestra psique, y la desintegración de las viejas estructuras del ego. Esta fase puede sentirse como una profunda pérdida, una confrontación con la vacuidad y la falta de sentido. La antigua luz que guiaba tus acciones parece haberse extinguido y te encuentras en una oscuridad interior, sin un camino claro a seguir. Es un período de introspección forzada, donde las defensas del ego se debilitan y el inconsciente comienza a emerger con sus contenidos reprimidos. Sin embargo, Jung enfatizaba que esta oscuridad no es el final, sino un preludio necesario para la transformación. Es en este vacío donde las viejas identificaciones se disuelven, donde las falsas motivaciones pierden su poder, preparando el terreno para el surgimiento de algo más auténtico y genuino. La nigredo es un descenso a las profundidades del ser, un encuentro con lo desconocido que, aunque inquietante, es esencial para el proceso de individuación. Resistirse a esta fase, intentar escapar de este vacío a través de distracciones o viejos patrones, puede obstaculizar el verdadero despertar y la emergencia del self. En medio de esta aparente desmotivación, en el corazón de esta nigredo psicológica, comienza a gestarse algo nuevo. No es un resurgimiento de la antigua motivación impulsada por el ego, sino una forma de impulso diferente que emana de las profundidades del self. El self, para Jung, es el centro de la totalidad psíquica, la fuente de nuestra sabiduría interior y nuestro potencial de individuación. A diferencia del ego, que busca constantemente la validación externa y se identifica con la persona, el self está intrínsecamente completo y no necesita la aprobación de los demás. Su motivación no se basa en la necesidad de demostrar algo o de alcanzar un objetivo predefinido, sino en la expresión auténtica de su propia naturaleza. Es un impulso interno, una llamada del alma que busca manifestarse en el mundo de una manera que esté alineada con su verdad más profunda.
Esta nueva motivación puede surgir de forma sutil al principio, como una suave intuición, un interés repentino en algo que antes pasaba desapercibido, una sensación de resonancia con ciertas actividades o personas. No es la urgencia ansiosa del ego, sino una atracción tranquila y persistente. No se basa en el debería o el tengo que, sino en un profundo quiero que emana de lo más auténtico de tu ser. Es una motivación intrínseca, alimentada por el placer de la propia actividad, por la sensación de estar en el camino correcto, en lugar de la búsqueda de una recompensa externa. Después del despertar, la psique comienza un proceso de recalibración profunda. Las viejas estructuras que sostenían tu visión del mundo y tu sentido de identidad se debilitan, y la energía psíquica que antes estaba invertida en mantener esas estructuras comienza a liberarse. Esta energía liberada puede manifestarse inicialmente como confusión, desorientación o incluso una sensación de vacío, ya que los antiguos canales de expresión ya no son satisfactorios y los nuevos aún no se han formado completamente. Es un periodo de intensa purificación interna, donde las viejas heridas, los traumas no resueltos y las creencias limitantes que estaban arraigadas en el inconsciente comienzan a emerger a la conciencia. La psique busca integrar estas partes de la sombra, aquellas facetas de nosotros mismos que hemos negado o reprimido durante años. Este proceso puede ser incómodo e incluso doloroso, pero es esencial para la sanación y la integración del self. La antigua motivación, a menudo basada en la evitación del dolor o la búsqueda de una gratificación inmediata, ya no resuena con esta nueva etapa de conciencia. Hay una creciente aversión a lo que se siente falso, artificial o inauténtico. Las carreras construidas sobre la inseguridad, las relaciones basadas en roles rígidos o la búsqueda de un estatus social vacío comienzan a perder su atractivo. La psique anhela una mayor congruencia entre el mundo interior y el mundo exterior, una vida que esté más alineada con la verdad del self. En este estado de aparente falta de dirección, la conciencia se expande y la percepción se agudiza. Comienzas a notar patrones que antes pasaban desapercibidos, a percibir las energías sutiles que te rodean, a escuchar la voz silenciosa de la intuición con mayor claridad. La mente racional, que antes era la principal guía, comienza a ceder espacio a una forma de conocimiento más profunda y visceral. La antigua necesidad de controlar y planificar cada aspecto de la vida disminuye, dando paso a una mayor apertura a la incertidumbre y a la confianza en el flujo de la existencia. Ya no te aferras tan rígidamente a tus ideas preconcebidas sobre cómo deberían ser las cosas, y te permites ser guiado por una inteligencia superior, por esa sabiduría inherente al self. La nueva dirección que comienza a emerger no se basa en la ambición egoica o en la búsqueda de logros externos, sino en un sentido profundo de propósito y significado. Te sientes atraído hacia actividades que resuenan con tus valores más auténticos, hacia causas que te inspiran desde lo más profundo de tu ser. La motivación ya no es una fuerza que tienes que imponer a ti mismo, sino una energía que fluye naturalmente de tu conexión con el self. Es un camino que se revela paso a paso, a medida que te permites ser guiado por tu intuición y por las sincronicidades que comienzan a manifestarse en tu vida. Jung sostenía que, una vez que el ego comienza a ceder su dominio, la vida adquiere una dimensión simbólica mucho más rica. Los sueños, las fantasías, las sincronicidades y los eventos aparentemente fortuitos dejan de ser meras coincidencias y se convierten en mensajes del inconsciente, en manifestaciones del self que buscan guiar el proceso de individuación. Aprender.
a interpretar estos símbolos, a prestar atención a las imágenes que emergen de tu mundo interior y a las conexiones significativas que se dan en tu vida exterior, se convierte en una parte fundamental de este nuevo camino. La vida ya no se vive únicamente a nivel racional y consciente, sino que se enriquece con la sabiduría del inconsciente. La motivación que surge de esta conexión con el self está intrínsecamente ligada a la búsqueda de significado y totalidad. Ya no se trata de hacer por hacer o de alcanzar metas vacías, sino de ser de una manera más plena y auténtica. La creatividad florece, las relaciones se vuelven más profundas y significativas, y la vida adquiere un sentido de propósito que trasciende las ambiciones egoicas. La integración del self no significa la aniquilación del ego, sino su subordinación a una instancia psíquica más amplia y sabia. El ego se convierte en un instrumento al servicio del self, en lugar de ser el amo dominante. Si te has encontrado en este estado de aparente desmotivación después de una experiencia de despertar, recuerda que no estás solo. Este es un proceso natural y, de hecho, esencial en el camino hacia la individuación. No confundas este vacío con pereza o depresión. Es un crisol donde tu antigua identidad se disuelve para dar paso a un ser más auténtico y pleno. Permítete estar en este silencio. Escucha atentamente lo que tu alma te está comunicando. Confía en el proceso, incluso cuando parezca confuso o carente de dirección. La antigua motivación basada en el ego se ha desvanecido para que pueda emerger una nueva, arraigada en la verdad de tu self. Busca en tu interior esas pequeñas chispas de interés, esas resonancias sutiles que te atraen. Permítete explorar nuevos caminos, incluso si no parecen lógicos o rentables, desde la perspectiva del antiguo ego. Confía en la sabiduría de tu inconsciente. Presta atención a tus sueños y a las sincronicidades que se presenten en tu vida. Este no es el final de tu camino, sino un nuevo comienzo. Estás siendo llamado a vivir una vida más alineada con tu verdadero propósito, una vida que emana de la totalidad de tu ser. Abraza este proceso de transformación, sé paciente contigo mismo y confía en la sabiduría inherente a tu propia alma. El despertar espiritual no siempre trae consigo una euforia constante, pero sí ofrece la promesa de una autenticidad profunda y una conexión significativa con el misterio de la vida. Permítete ser guiado por la quietud interior, porque es allí donde reside la semilla de tu verdadera motivación y tu camino único hacia la plenitud.